¿Qué tal? Mi nombre es Diego Cusi Ramos, miembro del área de asuntos académicos en GeoPuc, y en esta oportunidad vamos a brindarles esta asesoría para la evaluación número 4 de mecánica de suelos. En este video vamos a ver lo que es netamente ejercicios referidos al capítulo de resistencia al corte. Si bien sabemos de que en varias oportunidades viene lo que es tiempo de consolidación, en este video no tocaremos dicho tema. Si requieren reforzar dicho tema, les recomendamos ver nuestros videos correspondientes a la evaluación número 3, donde profundizamos mucho más el tema de consolidación. ¿Ok? Sin más, vamos a comenzar. Para empezar, vamos a tocar el problema número 6 del semestre 2019-1, en el cual nos decían lo siguiente: un elemento está sometido a los siguientes esfuerzos: compresión en el plano horizontal de 2 kg centímetro cuadrado, tracción en el plano vertical de 0.4 kg centímetro cuadrado y esfuerzo cortante de 0.7 kg centímetro cuadrado. Recordando que cuando dice compresión en el plano horizontal es que en el plano horizontal está comprimiendo con 2 kg centímetro cuadrado y en el plano vertical está traccionando con 0.4. ¿Ok? Es importante recordar esto porque hemos sabido de que ha habido una confusión en el entendimiento de este problema. ¿Ok? Y nos piden que, empleando el círculo de Moore, nos piden 3 puntos que iremos detallando a lo largo del problema. Para comenzar, nos piden hallar los esfuerzos principales y los planos principales en los que estos actúan. Como la información que nos da son esfuerzos de compresión y tracción, pero son combinados con un esfuerzo cortante, estos aquí no son esfuerzos principales debido a que tienen la componente cortante. Los esfuerzos principales, por definición, son aquellos que existen en un plano que no tiene esfuerzo cortante. Así que esto se ve mejor en el círculo de Moore. Así que procedemos a graficar dichos esfuerzos. Ponemos la combinación de... Como la tracción es negativa, lo ponemos en la parte negativa del eje. Y como la compresión es positiva, lo colocamos en la parte positiva del eje de presión axial. ¿Ok? Y ahora me dan un esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante para uno de ellos es 0.7 y para el otro es menos 0.7. También hubiera sido válido que acá, en vez de colocar menos 0.4 y 0.7, hubieran podido colocar menos 0.4 y menos 0.7, y en la acá hubieran puesto 2 y más 0.7. Le hubiera salido exactamente el mismo círculo, solo que en vez de tener este diámetro, tendrían el diámetro complementario. ¿Ok? Solamente es un tema de cuestión de saber que para uno es positivo y para el otro es negativo, o viceversa. ¿Ok? Y recordando que la tracción es negativa, o sea que necesariamente el 0.4 está en esta parte del eje, y la compresión es positiva, con lo cual está necesariamente en esta parte del eje. ¿Ok? Y como me piden hallar los esfuerzos principales, tengo que hallar cuáles son el esfuerzo en este punto y el esfuerzo en este punto, ya que en este punto y en este punto son las ubicaciones donde la presión es la presión no tiene componente de cortante. ¿Ok? Y ahora básicamente esto se convierte en un problema de geometría y se puede resolver de la siguiente manera, recordando que existen otras maneras geométricas o trigonométricas de resolverla de acuerdo a su preferencia. En esta parte vamos a mostrarle esta posibilidad de solución. Yo sé que esta altura es 0.7 y esta es 0.7. Yo sé si este punto es menos 0.4 y esto es 2, entonces yo sé que esta distancia es 2.4. ¿Ok? Ahora yo sé que de aquí para acá es 0.4 por esta coordenada de acá. ¿Ok? Y yo sé que de aquí para acá es 2 necesariamente. ¿Ok? Así que una vez realizado dicho cálculo, como yo sé que todo esto vale 2.4 y esos triángulos son iguales, significa que esta base de aquí es la misma que esta base de acá. O sea, si este es 2.4, esto tiene que ser la mitad, 1.2. Como esto es 0.4 y esto es 1.2 y todo es 2.4, esto de acá vendría a ser 0.8. ¿Ok? Y ahora, este radio de acá del círculo de Moore vendría a ser radio al cuadrado es igual a 1.2 al cuadrado más 0.7 al cuadrado.
Realizo el cálculo y obtengo que el radio vale 1.389. ¿Ok? Y ahora, yo sé que desde este centro, si me voy un radio para este lado, llego al sigma 1, que es el esfuerzo principal mayor. Y si le resto una vez el diámetro, llego al sigma 3, que es el esfuerzo principal menor. Y como ya tengo el radio, solamente necesito saber cuál es la ubicación del centro. Pero yo ya sé cuál es la ubicación del centro, porque ya sé que esta distancia acá es 0.8. ¿Ok? Así que para poder hallar el sigma 1, sumo 0.8 más el radio, que es 1.389. Y para poder hallar el sigma 3, resto 0.8 menos el radio, que es 1.389. Con lo cual me sale que el sigma 1 me sale 2.189, que está por acá, y el sigma 3 me sale menos 0.589 kilogramos centímetro cuadrado. Y ahora, para poder saber en qué plano están actuando, tengo que hacer uso de este parámetro 2 alfa. ¿Ok? De la siguiente manera. Si yo sé que en la muestra realmente esto es lo que realmente ocurre. Tengo compresión en los planos horizontales y tengo tracción en los planos verticales y con sus correspondientes cortantes, esfuerzos cortantes. ¿Ok? Y yo sé que en el mundo de Bohr esto es lo que está pasando. ¿Ok? Esta combinación de esfuerzos de compresión y tracción con cortante está representada por esta línea de color azul. ¿Ok? Ya que no son esfuerzos principales. Mis esfuerzos principales están representados por esta línea de acá, que es horizontal. ¿Ok? Ya que en esta línea horizontal que une el sigma 3 con el sigma 1 no tiene componente cortante. Así que esta línea de acá representa mis esfuerzos principales. Pero lo que existe en la vida real es este diámetro de acá. Así que si yo quiero llegar a mi eje, a mi plano donde están los esfuerzos principales, tengo que viajar desde este plano, desde esta recta hasta esta recta, en este sentido horario. Si de acá para acá tengo que viajar 2 alfa, significa que de este eje que contiene a estos esfuerzos reales, también tengo que viajar en sentido horario la mitad de eso de ahí. ¿Ok? Ya que esto de aquí viene a ser esto de aquí inclinado. Es como si estuvieran de esta manera, solamente que ahora lo giran. ¿Ok? Así que y este plano en rojo representa al plano principal, que contiene los esfuerzos principales. Así que si acá tengo 2 alfa, de acá tengo que viajar alfa en este sentido. Ya que de aquí para acá estoy viajando horizontal, así que de acá para acá también tengo que viajar en sentido horizontal. Y procedo a calcular el valor de alfa. Yo sé que si esto es 2 alfa, este ángulo de acá es 180 menos 2 alfa. Así que sé que la tangente de este ángulo viene a ser 0.7 entre 1.2. Resuelvo la ecuación y obtengo el valor de alfa igual a 74.87. Así que este vendría a ser el ángulo que forma la horizontal y el plano donde existen los esfuerzos principales. Estos son los esfuerzos que habían sido dados como datos, que son aplicados dentro de la muestra, que son aplicados en la muestra, pero mi plano con un desfase de 74.87 me dan los esfuerzos principales que existen por definición sin componente de esfuerzo cortante, como se muestra en la figura. Y ahora, en la parte B me pide los esfuerzos en un plano inclinado 50 grados con respecto a la horizontal. Ahora, cuando me dicen con respecto a la horizontal, entendemos que se refiere a la horizontal en la vida real. ¿Ok? Significa que lo que me están pidiendo es hallar los esfuerzos que existen en este plano que tiene inclinación de 50 grados en la vida real con respecto a este eje horizontal. Y recordando que este eje horizontal, que es el plano donde existen los esfuerzos reales, viene en el círculo de Mohr vendría a ser esta recta en azul. ¿Ok? Ya que en esta recta de azul es la que representa esta combinación de esfuerzos. Así que si yo quiero hallar los esfuerzos que existen en este plano desfasados 50 grados, de este plano que está aquí, tengo que girar 50 grados en sentido antihorario.
Pero si en la vida real tengo que girar 50 grados, acá deberé girar 100 grados con respecto a este eje de acá, ya que este eje de acá representa a este eje de acá. ¿Ok? Ya que este eje me da estas presiones, que son las presiones que está actuando en esta vida real. ¿Ok? Así que si acá viajo 50 en este sentido, de aquí para acá tengo que viajar 100 grados. Así como en la parte anterior, para viajar de aquí a los ejes principales tenía que viajar 2 alfa y acá alfa. Ahora como viajo para acá, tengo que viajar, acá si acá es 2 teta, acá tiene que ser teta y viceversa. Si acá giro teta, acá tengo que girar 2 teta. ¿Ok? Y ahora, yo sé que 2 alfa vale 149.74 grados debido al cálculo anterior. Y si le sumo 100 grados, me voy a girar hasta un ángulo total de 249.74 grados. Con lo cual me da que este eje de acá forma 69.74 grados con el eje de sigma. ¿Ok? Y lo demás se vuelve una operación geométrica. Tengo el valor del radio, tengo el valor de centro del círculo de Moore, tengo el sigma 1, el sigma 3 principales, tengo esta recta que es la que me están pidiendo que era de 50 grados con respecto a esta horizontal, así que procedo a hacer los cálculos correspondientes. Tengo este ángulo que vale 69.74. Esta cortante no la conozco, esta cortante tampoco la conozco. Sé que esta longitud L tiene que ser la misma que esta longitud L. Y sé que el valor de la cortante tiene que ser R por seno de 69 por 74 y L tiene que ser R por coseno de 69 por 74 por relaciones geométricas. ¿Ok? Como ya tengo el valor de R, simplemente procedo a reemplazar en cada uno de esos y obtengo el valor de la cortante y el valor de L. Ya tengo una de las coordenadas, me falta la otra. ¿Ok? Yo sé que del centro para acá tengo que sumarle L y del centro para el otro lado tengo que restarle L. ¿Ok? Así que el sigma sé que está acá vendría a ser el centro menos L y el sigma que está acá arriba vendría a ser el C más el L. Reemplazo y me sale que para esta coordenada es un esfuerzo de 0.319 con cortante negativa de 1.303 y para esta coordenada me sale un esfuerzo de 1.281 con esfuerzo cortante positivo de 1.303. Y en esta parte me piden hallar el esfuerzo cortante máximo y la inclinación del plano en el que actúa. ¿Ok? Como el círculo de Moore tiene un radio definido, tiene una máxima altura que puede alcanzar para su radio definido. ¿Ok? Teniendo en cuenta que el centro de ese círculo de Moore siempre está en el eje horizontal. ¿Ok? Y así que nosotros sabemos que la altura máxima que puede alcanzar ese círculo de Moore es correspondiente a la altura de su radio. ¿Ok? Que viene a ser el punto máximo de ese círculo de Moore. ¿Ok? Así que inmediatamente nosotros sabemos que el esfuerzo máximo que puede tener ese círculo de Moore es equivalente al valor de su radio, que en este caso, por cálculos anteriores, sabemos que es 1.389. Así que este de aquí vendría a ser el esfuerzo cortante máximo. Pero ahora me piden la inclinación del plano en el que éste actúa. Así que de ello recordamos lo siguiente. Sabiendo que el esfuerzo real está representado por esta línea azul, tengo que saber cuánto tengo que girar para llegar a este eje de aquí. ¿Ok? Recordando que de aquí para acá son 90 grados. ¿Ok? Recordando este ángulo 2 alfa, sabiendo que de aquí para acá tengo que girar 59.74. ¿Ok? Recordando que si esto es 2 alfa, esto es 90, recordando que 2 alfa es 149.74. Como todo esto es 2 alfa, o sea, todo esto es 149.74 y esto es 90, de aquí para acá tengo que girar 59.74. Desde el plano que existe en la vida real, en sentido horario. ¿Ok? Pero esto vendría a ser mi 2 alfa prima. Así que en la vida real lo que tengo que girar en sentido horario vendría a ser la mitad, es decir, 29,87.
Así que en la vida real, si quiero pasar de este eje real que representa estos esfuerzos, tengo que girar en sentido horario la mitad de este ángulo. En sentido horario giro, proyecto y tengo los esfuerzos que he calculado anteriormente, que en este caso es el esfuerzo cortante máximo, y para ambos casos, como justamente son perpendiculares al eje, necesariamente están pasando por el centro del círculo de Moore. Así que para ambos casos, para esta parte de la compresión y esta parte, son presiones de 0.8 kilogramos centímetro cuadrado que corresponden a la coordenada del centro. Y como ambos están pasando por la parte positiva del eje, ambos son compresiones. Compresión en este sentido y compresión en este sentido. Y ahora, para la pregunta 7 del mismo semestre 2019-1, tenemos la siguiente pregunta. Se hizo una serie de ensayos triaxiales consolidados drenados, CD, en especímenes de arcilla saturada que originalmente tenían 38 milímetros de diámetro y 76 milímetros de largo. Me están dando las características geométricas de la muestra y me dicen que se ha obtenido en la falla los resultados que se muestran a continuación y están en esta tabla de acá. Y de todo esto me piden calcular el parámetro C' y Φ'. ¿Ok? Me dan la presión de cámara, me dan la deformación axial, la carga axial y el cambio de volumen para 3 ensayos diferentes. ¿Ok? Y ahora, recordemos que como estamos en un ensayo consolidado drenado, es decir, donde la muestra permite su drenaje tanto en la primera y en la segunda etapa, la presión de poros no se genera en ninguna etapa del ensayo. Y como no existe presiones de poros, los parámetros totales son iguales a los parámetros efectivos. Así que C vendría a ser igual a C' y Φ igual a Φ'. Importante recordar esto, ya que puede generar confusión de que nos pidan parámetros efectivos si es que no nos dan valores de presiones de poros. ¿Ok? No nos dan presiones de poros porque toda la presión de poros es 0 para todo el ensayo, debido a que es un ensayo consolidado drenado. ¿Ok? Y debido a esto, ahora, hay que entender lo siguiente. La muestra, como está drenando, está permitiendo que se disminuya el volumen, ya que el volumen de agua que había se está extrayendo. Y de ahí proviene la pérdida del volumen. ¿Ok? Disminuye la altura, disminuye el volumen debido al agua que se va. Y como el volumen está disminuyendo, ocasiona que el diámetro se aumente un poco, debido a lo que hemos estudiado en el curso de resistencia a materiales. ¿Ok? Y ahora, el procedimiento que debemos seguir es el siguiente. Tenemos un diámetro inicial y una altura inicial. ¿Ok? Con estos parámetros tenemos que hallar un volumen inicial de la muestra. Luego, tenemos como información la variación del volumen y de altura. Con ello podemos hallar un volumen final y una altura final. Y tercero, con el volumen final y la altura final, podemos hallar cuál es el área axial final que tiene la muestra luego de realizado el ensayo. ¿Ok? Vamos a ver paso a paso cómo es que aplicamos este procedimiento. Tenemos la información del diámetro inicial y el área inicial, que para todos es la misma. La altura inicial de la muestra también es la misma para todos. Y por lo tanto el volumen inicial es la misma para todos. ¿Ok? Estos 4 son iguales para todos en las condiciones iniciales. Lo que varía es que para cada ensayo me dan una diferencia de volumen en milímetros para cada ensayo. ¿Ok? Pero aquí viene algo importante. Acá vamos a ver que el volumen que hemos calculado está en milímetros cúbicos, pero la diferencia de volumen que nos dan está en milímetros. ¿Ok? Y si ustedes hacen la transformación, y recordando que esta pérdida de volumen se debe a la pérdida o extracción del agua de la muestra, debido a que la muestra se comprime, esta diferencia de volumen que está existiendo es debido al volumen que se extrae de la muestra por efecto de la compresión de la misma durante el ensayo. Así que, tomando en cuenta la densidad del agua y la transformación volumétrica, si ustedes hacen la transformación de milímetros a metros cúbicos, van a tener lo siguiente, que 5.5 milímetros equivale a 5.250 milímetros cúbicos. Así que
para tener una concordancia de unidades es conveniente transformar todo lo que es mililitros en milímetros cúbicos para poder realizar los cálculos de forma coherente. ¿Ok? Como ven, es una diferencia importante en esta parte, pero luego veremos que no afectaría mucho, pero es importante que tengan esto en cuenta como concepto firme. ¿Ok? Ahora ya tenemos la diferencia del volumen en metros cúbicos, tenemos la diferencia de la altura que nos dan como dato que ocurre en la muestra por el ensayo, así que procedemos a hallar la altura final como la altura inicial menos la diferencia de altura. 76 menos 722 me da este valor, 76 menos 67, perdón, menos 8.36 me da la altura final, y 76 menos 941 me da 69.59. Y el volumen final lo calculamos como el volumen inicial menos la diferencia de volumen en milímetros cúbicos, y me da el volumen final para cada uno de los 3 ensayos. ¿Ok? Entonces, ya teniendo el volumen final y la altura final que tiene que tener la muestra, como yo sé que el volumen final lo calculo con el área final y con la altura final, el volumen final lo divido entre su altura final para saber cuál es el área axial que debe tener la muestra para que con esta altura me dé este volumen. Así que este valor entre este valor me da la altura, el área de la muestra en milímetros cuadrados que tiene que tener al final del ensayo. ¿Ok? Y luego podemos también, en base a esto, podemos calcular el diámetro final para cada uno de ellos. Como vemos, en todos los casos, los diámetros finales no han variado de manera importante con respecto a los diámetros iniciales. En todos los casos han variado menos de un milímetro. ¿Ok? Así que acá viene un punto importante. Este cambio puede ser despreciable por el hecho de la dimensión en la cual varía. ¿Ok? Ya que este área que vamos a usar va a ser útil para poder calcular la presión axial, ya que lo que nos dan como dato no es la presión axial, nos dan la carga axial en kilogramos. ¿Ok? Así que para poder calcular la presión axial que existe en la muestra, tenemos que dividir esta carga entre un área. ¿Ok? Y ahora, según el criterio del revisor de su evaluación, puede ser dividido en dos formas. Una, indicarles de que como es despreciable el cambio en el que ocurre debido a antes y después del ensayo, pueden indicarles, solo usen el área inicial y olvídense del resto de cálculos. ¿Ok? Como verán, el área inicial y el área final no varían de forma importante, así que la presión axial no va a variar de forma importante. Variará en el orden de 1 o 2% aproximadamente. Pero hay otros criterios en los que les dirá, por concepto, nosotros sabemos que el área de la muestra varía a lo largo del ensayo, así que si quieres analizar la presión en la falla, deberías analizar el área que tiene la muestra al momento de la falla, es decir, el área final. Por lo tanto, según ese criterio, te podrían indicar de que uses el área final calculada debido a este cálculo de deformaciones. ¿Ok? Así que por ese segundo criterio tendrían que hacer todo este procedimiento de aquí para saber el área final que tiene al final del ensayo para poder dividirlo entre la carga axial y obtener su presión axial. ¿Ok? Así que antes de proceder con este tipo de problemas es importante que sepan cuál es el criterio del revisor que va a evaluar su práctica. ¿Ok? Pero si quieren ser más precisos y evitarse algún inconveniente, pueden usar el método más preciso para evitar cualquier malentendido con la persona que lo va a revisar. ¿Ok? Ahora ya tenemos el área final en milímetros cuadrados, pero como la presión la estamos trabajando en kilogramos centímetros cuadrados, lo procedemos a dividir entre 100 para tener el área final en centímetros cuadrados para cada uno de los 3 ensayos, y tenemos como información la carga axial. Y ahora, acá hay un punto importante. Esta información no me dice que es una carga desviadora, me dice que es la carga axial en la falla, es decir, la carga que existe en este sentido. Podría crearse la duda si es que esto hace referencia al esfuerzo a la carga desviadora que se aplica también de forma axial. ¿Ok? Pero si nos vamos a la definición misma de lo que es el sigma 1, el sigma 1 es la presión axial que existe en esta dirección.
¿Ok? Así que si nos vamos a esa definición, esta carga axial en teoría debería referirse, por como la nombra, al número que yo necesito para calcular la presión 1. O sea, si divido la carga axial entre la altura, entre el área final, yo obtendría la presión axial, es decir, la presión sigma 1. ¿Ok? Acá, si es que les viene algo así similar, es preferible que les pregunten a su revisor si es que hace referencia exactamente a lo que escribe, a la presión axial, o si en realidad querían decir la carga desviadora. ¿Ok? Ya que si hubiera sido la carga desviadora, como nosotros sabemos, eso es sigma 1 menos sigma 3, así que lo que ustedes hubieran calculado en el siguiente paso sería sigma 1 menos sigma 3, lo cual cambiaría de forma más o menos importante el problema. ¿Ok? Pero entonces vamos a asumir que es lo que dice, que es la carga axial, o sea, el sigma 1 antes de dividir entre el área. Así que cada carga lo divido entre su área y obtengo la presión axial, o sigma 1, para cada uno de los tres ensayos. Y como dato también me daban para cada caso la presión de confinamiento. ¿Ok? Y ahora, como tengo tres ensayos y yo sé que en teoría los tres círculos me deberían dar la misma envolvente de falla, voy a tomar los dos primeros círculos para poder hallar mis parámetros C' y Φ', recordando que no existe presión de poros por ser un ensayo de consolidado drenado. ¿Ok? Así que tomando esos dos ensayos construyo mi círculo de Moore, y ya que son ensayos triaxiales, en los ensayos triaxiales los esfuerzos originados no tienen componente cortante y por lo tanto son esfuerzos principales. Procedo a dibujar mis círculos a escala y dibujo la tangente a ambos círculos para obtener la envolvente de falla. Y lo demás se vuelve un ejercicio geométrico. ¿Ok? Yo sé que para hallar el centro, para ambos casos, debo hacer la semisuma de cada uno de sus esfuerzos principales. Y para hallar el radio, tengo que hacer la semidiferencia de sus esfuerzos principales. Calculo y obtengo el valor de centro y radio para cada círculo. Recordando que cuando digo centro me refiero a la distancia que existe desde el origen de coordenadas hasta el centro para cada círculo. Y procedo a hacer lo siguiente. Yo sé que del centro a esta tangente es una perpendicular con el radio ya definido y calculado. Del centro a la tangente, perpendicular con su radio ya definido. La distancia del centro al eje coordenado es para este caso, y para este caso ya lo conozco. Así que si yo sé la distancia que existe de este punto a este punto y de este punto hasta este otro centro, puedo saber cuál es la distancia entre este centro y este centro como la diferencia de sus centros. ¿Ok? Y como yo sé que estas dos son perpendiculares a esta tangente, necesariamente estas dos líneas son paralelas. ¿Ok? Así que yo puedo subir, si yo subo esta distancia de 2.8 hasta este otro punto, debería calzar perfectamente, ya que estas dos líneas son paralelas. ¿Ok? Así que si acá tengo 2.8, acá arriba también debería tener 2.8 kilogramos centímetro cuadrado. Y como estoy construyendo un trapecio, significa si acá tengo 1.04, acá deberé tener 1.04. Y como todo vale 1.84, lo que sobra debe ser la diferencia, en este caso 0.8. ¿Ok? Y por geometría yo sé que si este ángulo es phi, entonces necesariamente a este ángulo también le vale phi. Así que para calcular el ángulo de fricción interna, yo sé que el seno de ese ángulo es igual a su cateto 0.8 entre la hipotenusa de 2.8. Despejo y obtengo el ángulo de fricción interna de 16.6 grados. ¿Ok? Y ahora, esta envolvente de falla la prolongo hasta intersectar al eje horizontal y sé que esto sigue siendo phi. ¿Ok? Y además también sé que esta alturita acá viene a ser la cohesión. Si acá tengo la cohesión y acá tengo phi, esta distancia viene a ser C' por la cotangente de phi, que solamente es una relación trigonométrica. Sé la distancia que existe desde el origen de coordenadas hasta este centro y sé cuánto vale este radio. ¿Ok?
Así que en este triángulo tengo la hipotenusa y tengo el radio. Así que procedo a realizar esa relación. Mi seno de este ángulo, seno de phi, es igual a 1.04 entre c por cotangente de phi más 3.04, que lo tengo por allá. El valor de phi ya lo conozco, que vale 16.6 grados de espejo, y obtengo el valor de la cohesión, que vale 0.179 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ok? Y ahora, eso con respecto a este problema. En este tercer problema vamos a ver el ejercicio número 8 del semestre 2019-1, en el cual nos dicen lo siguiente. Una muestra inalterada de arcilla ha sido sometida a diversas pruebas triaxiales. La presión de preconsolidación determinada en un ensayo de consolidación está entre 90 y 160 kilopascales. Es decir, el sigma prima P de este tipo de arcilla que hemos obtenido para estas muestras, para estos ensayos, está entre 90 y 160. El motivo de este rango lo veremos más adelante y veremos cómo influye en nuestros cálculos. Y me dicen que para esta primera parte se ha hecho 2 ensayos consolidados drenados, es decir, sin presión de poro en ninguna parte del ensayo. Los esfuerzos principales en la falla fueron los siguientes. Para el ensayo 1 tengo el sigma 3 de 200 kilopascales y el sigma 1 de 704. Y en el ensayo 2 tengo el sigma 3 de 278 kilopascales y sigma 1 de 979 kilopascales. Adicionalmente, luego, casi en paralelo, en una prueba consolidado no drenado, es decir, con presión de poros en la segunda etapa del ensayo de compresión axial, con medición de presión de poros, la presión efectiva de consolidación fue de 330 kilopascales. ¿Ok? Es decir, esta presión de consolidación hace referencia a la presión inicial del ensayo. ¿Ok? Como ustedes saben, el ensayo consolidado drenado, consolidado no drenado o no consolidado no drenado consta de 2 etapas. La primera, donde se consolida la muestra. En esta primera etapa es donde se aplica el esfuerzo de confinamiento que origina la consolidación de la muestra, y en la segunda etapa donde se aplica el esfuerzo desviador de forma axial hasta producir la falla. ¿Ok? Así que esa presión efectiva de consolidación de 330 hace referencia al esfuerzo de confinamiento. ¿Ok? Ya que en el confinamiento es cuando ocurre la consolidación, ya que hace referencia a la primera etapa. ¿Ok? Ya que esta parte de aquí hace referencia a la segunda etapa del ensayo. ¿Ok? Que es cuando comienza a aplicarse el esfuerzo desviador. Recordando que esto de aquí no es que sean varios ensayos o varios puntos de falla, sino es que te están mostrando cómo se aumenta el esfuerzo desviador hasta llegar a un momento de falla. Es decir, el único punto de falla aquí viene a ser la última línea. Y me piden 3 puntos que veremos paso a paso cómo resolver a continuación. En la primera parte nos piden calcular el ángulo phi CD, es decir, el ángulo de fricción interna del ensayo consolidado drenado para presiones superiores a la carga de preconsolidación, es decir, mayores al esfuerzo sigma prima P. Y recordando del enunciado, la presión de preconsolidación o sigma prima P está entre 90 y 160 kilopascales. ¿Ok? Así que de eso sabemos que máximo el sigma prima P puede valer 160 kilopascales. ¿Ok? Y como vemos, para todos los esfuerzos de ambos ensayos, los esfuerzos principales son mayores que el sigma prima P. ¿Ok? Y como me dice calcular para las presiones superiores a la carga de preconsolidación, y como todas las presiones son mayores a la presión de consolidación máxima posible, entonces todos estos son mayores al valor posible. Entonces todos podríamos hallar el ángulo de fricción interna del ensayo consolidado drenado para ambas muestras. Si es que, por ejemplo, acá hubiera sido 50 y 60, son menores que ese rango donde puede existir el sigma prima P. Así que este ensayo habría estado en un comportamiento de preconsolidado. ¿Ok? Que en este caso no hubiéramos calculado ese resultado, ya que acá el enunciado nos pide que sea cálculo para presiones superiores. ¿Ok?
Y ahora, acá existen dos formas de resolverlos de acuerdo a lo que ustedes recuerdan como teoría. La primera forma y la más clásica es tomar ambos ensayos y trazar la tangente de dichos círculos de Moore y calcular lo que ustedes ya conocen, el C' y el Φ'. ¿Ok? Teniendo en cuenta el primer ensayo y el segundo ensayo, grafico sus círculos de Moore sabiendo que son presiones principales y efectúo el mismo cálculo que en los primeros anteriores. Calculo su centro y su radio para cada círculo de Moore en función de sus esfuerzos principales. Luego trazo tangentes desde sus centros hasta la envolvente. Tengo la distancia del centro al diámetro para cada círculo de Moore. El ángulo de Φ lo calculo de forma similar. Tengo la distancia entre los centros. Lo levanto por ser estas dos paralelas. Tengo esta distancia. Sé que esto de aquí tiene que ser igual a esto de acá. Y como tengo todo este valor de acá, lo resto con este radio y obtengo este valor de acá. Y el Φ vendría a ser de la siguiente manera: el seno de este ángulo es igual a 98.5 entre su hipotenusa, que es 76.5. ¿Ok? Que esta parte de cálculo es exactamente igual que el problema anterior. ¿Ok? Y ahora, en este problema solo me están pidiendo el sigma CD. ¿Ok? No me están pidiendo hallar la cohesión. Por lo siguiente: si tomamos este camino y si ustedes tratan de calcular analíticamente la cohesión en este punto, le sale aproximadamente 0, le sale ligeramente menos 0.04 aproximadamente, si no me equivoco. ¿Ok? Pero para presiones que estamos trabajando de 200, 700, 900, casi 1000, una cohesión de 0.0 algo es prácticamente 0 para el cálculo analítico. ¿Ok? Y es por eso que nos los piden. Además, si recuerdan la teoría, existe otro punto importante que es lo que ustedes podrían tomar para resolver esto de forma más rápida, que es lo siguiente. La segunda forma hace referencia a que se toma un ensayo de los dos y la información de que es un ensayo consolidado drenado, normalmente consolidado. ¿Ok? Como yo sé que estos esfuerzos principales, por ejemplo, del primer ensayo, son mayores al rango donde existe el sigma prima P entre 90 y 160, yo sé que este ensayo está originando una arcilla normalmente consolidada, ya que es mayor a sigma prima P. Y según la teoría, cuando estamos aplicando un ensayo CD a una arcilla normalmente consolidada, su envolvente de falla pasa necesariamente por el eje coordenado. Es decir, para un ensayo CD de una arcilla normalmente consolidada, es decir, de una arcilla que tiene presiones mayores al esfuerzo sigma prima P de preconsolidación, necesariamente pasa por el eje coordenado. ¿Ok? Así que como yo sé que el C es igual a 0, solo necesito un círculo de Moore para hallar su ángulo Φ. Y es lo que vamos a hacer en esta segunda forma de resolver el problema. Tengo mi envolvente que pasa por el eje coordenado, tengo mi círculo de Moore y calculo de igual manera su centro y su radio, que ya lo hemos calculado. Trazo el radio, que es una tangente, que es una perpendicular a la tangente. Tengo el ángulo Φ, tengo el centro, así que el seno de Φ vendría a ser el radio entre el centro. Despejo y me sale aproximadamente 33.82. Y por la teoría yo sé que el C es igual a 0. ¿Ok? Y puedo hacer lo mismo tomando la segunda muestra. Sé que esta segunda muestra tiene presiones mucho mayores a sigma prima P, donde puede existir, que es este rango de acá. Así que necesariamente su envolvente de falla para una arcilla normalmente consolidada, para un ensayo CD, pasa por el origen de coordenadas, es decir, con una cohesión igual a 0. Calculo su centro y su radio, trazo la geometría, su radio perpendicular a la envolvente, su centro, y calculo el Φ de forma geométrica como en la parte anterior. Seno de Φ es igual al radio entre el centro, despejo el valor de Φ y obtengo que me sale 33.90. Así que, resumiendo las posibilidades de solución, tengo que el ángulo Φ para el consolidado drenado
Para el primer caso donde tomo los dos ensayos me sale 33.92. Si solo tomo el primer ensayo y tomando la teoría de que para un ensayo consolidado drenado, para una arcilla normalmente consolidada, me sale 33.82. Y si lo tomo para el segundo ensayo, me sale 33.9, que en términos prácticos es prácticamente el mismo ángulo. Así que cualquiera de estos caminos que tomen les debería llevar a una respuesta aceptable y para todo el puntaje. Pero como hemos visto, por obvias razones, si ustedes conocen la teoría, pueden hallar ese ángulo de forma mucho más rápida, con menos trazos y con menos cálculos, lo cual es recomendable ya que muchas veces en las evaluaciones les puede faltar tiempo. En la parte B, donde ya vemos otro ensayo, me piden que para el ensayo consolidado no drenado, donde ya existen presiones de polo, dibujar las curvas siguientes que están ahí, que son en total 4 curvas que iremos viendo paso a paso. ¿Ok? Y del enunciado sabemos que la presión efectiva de consolidación o presión de confinamiento es igual a 330 kilopascales. ¿Ok? La primera curva, la de esfuerzo de consolidación para toda la etapa es la misma. ¿Ok? Lo que va aumentando solamente es el esfuerzo desviador. ¿Ok? Con lo cual me da un esfuerzo axial. Si sumo el esfuerzo de consolidación más el esfuerzo desviador, me da un esfuerzo axial, que es el sigma 1, y esto vendría a ser el sigma 3. ¿Ok? Para este sigma 3 yo veo que se mantiene constante, ya que el esfuerzo de confinamiento no aumenta. El que aumenta es el esfuerzo axial debido al esfuerzo desviador hasta la falla, dada la combinación de 570 con 330. Y ahora, la primera gráfica me pide calcular la deformación unitaria versus el delta de sigma. Así que cojo la columna de deformación, cojo la columna de esfuerzo desviador y lo ploteo, como está a continuación. Y como vemos, la deformación o el ratio de deformación aumenta bastante, ya cuando para presiones bastante elevadas. ¿Ok? Es importante que puedan no solamente graficar las curvas que les piden, sino, si es que se los solicitaran, tratar de dar un juicio o tratar de entender qué es lo que están viendo. Como vemos acá, la pendiente es bastante elevada y acá la pendiente ya es un poco más chata. Tratar de entender qué significa y poder ponerlo en su cuadernillo. La siguiente es el esfuerzo, la deformación unitaria versus la presión de poros. Ambos son datos, así que simplemente lo ploteo. La siguiente es el esfuerzo desviador versus la presión de poros. Ambos son datos, así que los ploteo simplemente. Y como vemos, tiene otro comportamiento. Y recuerden siempre hacerlo todo a escala para que las gráficas les salgan coherentes de acuerdo al comportamiento del material que están ensayando. Y por último me piden la gráfica de P versus Q, recordando que P hace referencia a la semisuma de las presiones totales, de las presiones principales, sigma 1 y sigma 3, y Q hace referencia a la semidiferencia de la presión principal sigma 1 con sigma 3. ¿Ok? La suma de estos dos, del sigma 3 con sigma 1 entre 2, me da este valor, y la diferencia de esfuerzo axial con el esfuerzo de consolidación me da el valor de Q. ¿Ok? Dividiendo entre 2. Y así calculo para cada fila y obtengo los valores de P y Q, los cuales ploteo de la siguiente manera. Y siempre cuando vayan a plotear el gráfico de P versus Q, ojo, solamente parámetros totales de P y Q, les debe salir exactamente una línea recta. Y ahora, en esta parte del problema me piden, considerando que este ensayo consolidado no drenado es representativo para todos los ensayos de este tipo realizados a presiones mayores a la carga de preconsolidación, determinar los valores del ángulo de fricción interna del ensayo consolidado no drenado, tanto para esfuerzos totales como para efectivos. ¿Ok? ¿Esto a qué se refiere? Mira, acá indican que este ensayo CU es representativo para todos los ensayos de este tipo realizados a presiones mayores a la carga de preconsolidación. Esta parte es importante ya que esto me indica de que este ensayo es representativo para ensayos de mayores al esfuerzo de preconsolidación. En otras palabras, me dicen que este ensayo existe para esfuerzos mayores
a la carga de preconsolidación. Y como este ensayo es mayor a la preconsolidación y es un ensayo CU, el valor de C necesariamente tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Así que es importante que puedan analizar muy bien su texto. Así que resumo todo este análisis del texto que hemos hecho. Como nos dicen que esto es representativo para ensayos que tienen presiones mayores a sigma prima P, es decir, como esto de acá tiene presiones mayores a sigma prima P, no está preconsolidado, está normalmente consolidado. Y como está normalmente consolidado para un ensayo CU, el valor de la cohesión es igual a 0, ya que para un ensayo CU normalmente consolidado, la envolvente de falla pasa necesariamente por el eje de coordenadas. ¿Ok? Ahora, para poder hallar el sigma CU para totales, necesitamos los parámetros totales. Pero si también queremos hallarlo para parámetros efectivos, tenemos que hallar sigma prima 3 y sigma prima 1. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a continuar a hacer. El sigma prima 3 es la diferencia de sigma 3 con la presión de poros. Y el sigma prima 1 es el esfuerzo axial menos la presión de poros. Así que sigma prima 3 es esta primera columna menos la tercera columna. Y el sigma prima 1 es la segunda columna menos la tercera columna. Realizo el cálculo y obtengo mis valores de sigma prima 3 y sigma prima 1. Recordando que lo que está marcado en rojo es el punto donde se origina la falla del ensayo. ¿Ok? Primero vamos a hacer el análisis de las presiones totales. Tomando el esfuerzo de confinamiento sigma 3 y el esfuerzo axial sigma 1, tenemos que en la falla, que es de 330 con 570, ploteamos el círculo de Moore, recordando que como es un ensayo normalmente consolidado, en una arcilla normalmente consolidada, en un ensayo CU, tenemos que la cohesión necesariamente tiene que ser 0. ¿Ok? Así que realizamos el mismo cálculo. Hallamos el centro y el radio, el centro como la semisuma de las presiones principales y el radio como la semidiferencia de las presiones principales. En este caso, haciendo un análisis de parámetros totales. El radio lo levantamos haciendo una perpendicular al envolvente. Tenemos la distancia del centro, el phi es este ángulo de acá, así que el seno de phi vendría a ser el radio de 120 entre el centro de 450. Despejando, obtengo un ángulo de fricción CU de 15.47 grados. Y procedo a hacer el mismo análisis para las presiones efectivas, tomando en cuenta que la presión donde existe la falla es en la última. ¿Ok? Así que realizo el mismo procedimiento. Sigue siendo una arcilla normalmente consolidada para un ensayo CU, por lo tanto su envolvente de falla pasa por el origen de coordenadas, el C es igual a 0, calculo el centro como la semisuma de presiones principales y el radio como la semidiferencia de las presiones efectivas. Acá tengo el centro, acá tengo el centro, acá tengo el radio, acá tengo el phi prima, así que el phi prima viene a ser la división entre el radio y el centro. Dividiendo y despejando me sale que el phi prima para CU es igual a 34.47 grados. ¿Ok? Y esto es correspondiente a este problema. Y ahora, existió un problema interesante en el examen final del siglo 2019-1, pregunta 3, en el cual daba un cierto análisis interesante a las trayectorias de esfuerzos que vamos a ver a continuación, ¿ok? Que será el último problema que veremos en este video. Y dice así, problema 3, siglo 2019-1, examen final, que como es el mismo capítulo, podría venir nuevamente en una evaluación de práctica 4. ¿Ok? Se dice, se adjunta los resultados de un ensayo triaxial consolidado no drenado, o sea, un ensayo CU, realizado en una arcilla normalmente consolidada. ¿Ok? Ensayo CU, arcilla normalmente consolidada, significa que la cohesión tiene que ser 0. ¿Ok? Eso ya de cajón tiene que ser de inmediato. Durante la consolidación, es decir, el confinamiento, la presión de cámara fue de sigma 3 igual a 400 kilopascales y posteriormente se aplicó el esfuerzo desviador hasta producirse la falla. ¿Ok? Me da cómo aumenta
la deformación unitaria, cómo aumenta el esfuerzo desviador y cómo aumenta la presión de poros. Y me piden todas estas letras aquí que iremos analizando paso a paso. En la primera me piden lo siguiente: dibuje a escala las trayectorias de esfuerzo total y efectiva, considerando que la falla se produce cuando el esfuerzo desviador es máximo. ¿Ok? Es decir, me están diciendo, asume que la falla no se produjo en el último momento. Asume que la falla se produjo en este punto, lo cual es importante porque ya como hemos discutido en los problemas anteriores, no es que cuando me dan un reporte de cómo va avanzando el ensayo, no significa que a cada paso se produce una falla, una falla, una falla, una falla. Significa que el círculo de Moore va creciendo hasta chocarse con la envolvente de falla. Una vez que se vuelve lo suficientemente grande, es decir, con un esfuerzo desviador lo suficientemente grande, se vuelve tangente a la envolvente de falla, que es cuando se origina la falla. ¿Ok? Y en este caso nos dicen que ocurre para esta columna de acá, de un esfuerzo desviador de 347 kilopascales. ¿Ok? Tomando como el dato de que la presión de cámara fue de 400 kilopascales, y ordenamos la información de la siguiente manera: presión de cámara constante todo el ensayo, el esfuerzo desviador es el que va aumentando, lo que necesito saber es la presión axial o sigma 1, cómo va avanzando a lo largo del ensayo. ¿Ok? Así que sumo presión de cámara más el esfuerzo desviador para poder obtener la presión axial a cada punto del ensayo. ¿Ok? Recordando siempre que la marca en rojo es donde, según el problema, se origina la falla. Y ahora, también tengo como información la presión de poros que se desarrolla a lo largo del ensayo. ¿Ok? Así que para hallar el sigma prima 3 y sigma prima 1, necesito saber la diferencia de sigma 3 con la presión de poros para hallar sigma prima 3, y para hallar sigma prima 1 es sigma 1 menos la presión de poros en cada punto del ensayo. ¿Ok? Así que realizo el cálculo correspondiente para cada presión efectiva y obtengo el sigma prima 3 y el sigma prima 1. Y ahora, analizando primeramente, como me piden dibujar las escalas a escala de las trayectorias de esfuerzo, es decir, P y Q, total y efectiva, primero vamos a analizar la trayectoria de esfuerzo para los parámetros totales. P total viene a ser la semisuma de la presión de confinamiento con la axial, y el parámetro Q total viene a ser la semidiferencia de sigma 1 con sigma 3. Tengo los valores de sigma 1 y sigma 3 totales para todo el ensayo, así que procedo a realizar la semisuma y la semidiferencia para cada punto del ensayo. ¿Ok? Y procedo a plotear los valores de P versus Q. Y como ya hemos conversado anteriormente, estos valores, cuando analizan P y Q totales, debe obtenerles una recta totalmente lineal. ¿Ok? Y como vemos, justamente el parámetro Q tiene su valor máximo en la falla, lo cual es común, ya que usualmente en la práctica profesional, cuando el parámetro Q ha alcanzado su valor máximo es cuando se produce la falla. ¿Ok? Que es justamente cuando llega hasta este punto de acá. ¿Ok? Porque cuando vemos el parámetro Q, una vez que llega a la falla, va disminuyendo. O sea, la trayectoria de esfuerzos hasta lo siguiente: llega a su máximo y luego retrocede. Ahora hago lo mismo, pero para análisis efectivos. Tengo mi sigma prima 3 y mi sigma prima 1 hallados previamente para cada paso del ensayo, y tengo que mi P' viene a ser la semisuma de las presiones efectivas, y el parámetro Q' viene a ser la semidiferencia de los parámetros efectivos. Procedo a realizar el cálculo para cada paso del ensayo y obtengo los valores de P' y Q', los cuales tomaré para poder plotear la siguiente gráfica, lo cual me sale ligeramente curvo y luego lineal. ¿Por qué tengo esta pequeña línea? Tengo esta pequeña línea ya que, como hemos discutido en la parte anterior, la falla se produce en esta parte de aquí, que el Q ha alcanzado su punto máximo. Luego de que el Q ha alcanzado su punto máximo, simplemente como el suelo ya ha fallado, procede a disminuir de forma prácticamente lineal. ¿Ok? Como vemos, en este punto máximo es donde se ha ocasionado la falla de la muestra.
¿Ok? Así que ploteando ambas trayectorias de esfuerzos, vemos que tienen el mismo nivel Q máximo y que en los niveles máximos es donde se ha originado la falla. ¿Ok? Y recordando siempre que para total es una línea recta y para efectivo es parte curva. ¿Ok? Normalmente suele ser toda curva, ¿ok? Pero en estos casos donde la falla no se origina en el punto final del ensayo, puede tener una parte recta. ¿Ok? Y eso es correspondiente a la primera parte del ensayo, del problema. Recordando, es importante que tienen que dibujarlo a escala para que les salga un gráfico coherente. En la parte B nos pedían, calcule el valor del coeficiente A de poros en la falla. Acá en este capítulo de resistencia al corte existen dos parámetros importantes. El parámetro B, que en este problema no nos está tocando, que es la relación de la presión de poros que se origina en el confinamiento o en la consolidación entre la presión de confinamiento. ¿Ok? Normalmente este parámetro B es igual a 0 para el ensayo CD y CU. ¿Por qué? Como es la división entre la presión de poros, a ver, así es el análisis. La presión de poros se origina en dos etapas. En la primera etapa que se consolida y en la segunda etapa que se aplica el esfuerzo desviador. ¿Ok? El parámetro B analiza todo lo que pasa en la primera etapa. ¿Ok? El parámetro B es igual a la presión de poros que se origina en la primera etapa entre el esfuerzo desviador que ocurre, entre el esfuerzo de confinamiento que se aplica en la primera etapa. ¿Ok? Y ahora, como yo sé que este es un ensayo consolidado no drenado, yo sé que en la primera etapa del problema no se origina presiones de poros, ya que en la primera etapa del problema, por ser consolidado, permite que el agua drene. Y como el agua se drena, no hay presiones de poro en la primera etapa del problema. Así que para un ensayo consolidado drenado o consolidado no drenado, el parámetro B es igual a 0. ¿Ok? Sería diferente si es que analizáramos un ensayo UU, ya que en el ensayo UU sí existe un esfuerzo, sí existe una presión de poros en la primera etapa. ¿Ok? Y eso es con respecto al parámetro B. Con respecto al parámetro A, este aquí analiza lo que sucede en la segunda etapa del ensayo. Analiza cuál es la presión de poros que se origina en la segunda etapa del ensayo entre la carga del esfuerzo desviador. ¿Ok? Así que como me piden el parámetro A en la falla, tengo que usar la presión de poros que se ha desarrollado en la falla, en la segunda etapa, entre el esfuerzo desviador de la falla. Es decir, 244 entre 347, que me da un valor de 0.703. En la tercera parte me dicen dibuje el círculo de Moore de esfuerzos efectivos en la falla así definida, acotando esfuerzos principales e indicar la ecuación y los parámetros del envolvente. ¿Ok? Recordando que para este problema me dan varios pasos donde existe un mismo esfuerzo de confinamiento y el esfuerzo desviador está aumentando. Y como el esfuerzo desviador está aumentando, origina que mi sigma 1 también aumente. Pero no es que todos los círculos de Moore originados por esas combinaciones me produzcan una falla, sino que se originan círculos más grandes hasta que llega un momento en el cual se origina un círculo de Moore que es tangente a la envolvente de falla de ese suelo, que es inherente a las características de ese suelo. ¿Ok? El círculo de azul es la combinación de sigma' 3 con sigma' 1 que me origina la falla. ¿Ok? Y ahora, para dibujar los esfuerzos efectivos, para el círculo de Moore para los esfuerzos efectivos, tengo que tomar los esfuerzos principales efectivos que originan la falla, es decir, que pertenecían a esta columna de acá, que ahora es de 156 y 503. Así que tomo esos valores para graficar mi círculo de Moore. Recordando que como es un ensayo triaxial consolidado no drenado, la cohesión y la cohesión efectiva es igual a 0 por ser un ensayo normalmente consolidado. ¿Ok? Así que realizamos el cálculo geométrico correspondiente. Tenemos que esto es 156, eso es 503. Puedo hallar el valor del centro como la semisuma de estas presiones, el radio como la semidiferencia de esas presiones,
y tengo que el seno es igual al radio entre el centro. Que el seno de este ángulo es la división entre el radio entre el centro. Con lo cual despejo y obtengo el valor de phi prima, que es igual a 31.77 grados. Y la ecuación efectiva es igual a 0, ya que es un ensayo normalmente consolidado en un ensayo CU. En la parte D introducieron un análisis interesante, novedoso, en la cual me pedían hallar unos parámetros no muy comunes en esta parte del curso, que dice lo siguiente: calculen los parámetros del envolvente para las trayectorias de esfuerzos alfa y q sub 0 y dibuje el envolvente e indique dichos valores en el gráfico de la parte A. Ahora, esto es importante diferenciar. Así como una vez que yo realizo el ensayo en la muestra, esta muestra se puede originar, debido a sus presiones en la falla, se puede originar su círculo de Mohr con ejes sigma y tau, ¿ok? Que me da un envolvente de falla tangente al círculo de Mohr, ¿ok? Pero las trayectorias de esfuerzos P y Q también me dan otro tipo de gráfico con otra envolvente que me dan otros parámetros. Así como en el círculo de Mohr de sigma versus tau me da C y phi, en el gráfico de P y Q, con el envolvente en este gráfico, puedo obtener los parámetros alfa y q sub 0. Y así como, por ejemplo, en el Mohr, el C era esta alturita y el phi era el ángulo de esta tangente, en el gráfico de trayectoria de esfuerzos P y Q, esta alturita se le conoce como q sub 0 y el ángulo que forma esta envolvente con la horizontal se le conoce como alfa, ¿ok? Y también, así como el círculo de Mohr, su envolvente de falla tiene su ecuación de C más sigma por tangente de phi, esta envolvente en el gráfico de P versus Q también tiene su propia ecuación, ¿ok? Que es C' por el coseno de phi más P' por el seno de phi, ¿ok? Pero que por el momento no es solicitud del problema, y además se puede demostrar de forma geométrica transformando del círculo de Mohr al gráfico de P versus Q. Y de esta teoría lo que nos interesa es cómo hallar el q sub 0 y el alfa que nos solicitan del problema, ¿ok? Del ensayo en la falla sabemos que el C es igual a 0 y que el phi prima es igual a 17.61, ¿ok? Y ahora, como me piden hallar los parámetros alfa y q sub 0, tanto para parámetros totales y efectivos, vamos a hallar primero las presiones totales, ¿ok? Vamos a hallar C y phi haciendo uso de las presiones totales. Las presiones totales tenía que acá era 400, allá 747. Algo mismo análisis, el centro es la semisuma, el radio es la semidiferencia de dos valores, el seno es de phi es igual al radio entre el centro, y obtengo el valor de phi en parámetros totales de 17.61, y la cohesión sigue siendo igual a 0, ya que es un ensayo normalmente consolidado para un ensayo, es una muestra normalmente consolidada para un ensayo consolidado no drenado, ¿ok? Y ahora, para análisis totales tengo que el alfa es igual al arco tangente del seno de phi, ¿ok? En este caso sería el alfa es igual al arco tangente del seno de 17.61 grados, y el q sub 0 es igual a la cohesión por el coseno de phi. El q sub 0 es igual a la cohesión, en este caso 0, por el coseno de phi, que viene a ser 17.61. Ahí tengo la envolvente, ahí tengo la trayectoria de esfuerzos para P y Q totales, hay los parámetros alfa y q sub 0, y tengo que este envolvente en el gráfico de P y Q tiene que pasar por el punto donde ha fallado la muestra, que en este caso es el punto máximo del envolvente de la trayectoria de esfuerzos. Aquí es donde ha fallado la muestra, así que la envolvente en el gráfico de P y Q tiene que pasar por este punto, y como q sub 0 es igual a 0, tiene que pasar necesariamente por el eje de coordenadas, y tengo que este ángulo alfa es el que he calculado como la fórmula de arco tangente del seno de phi prima, ¿ok?
Esto de acá se puede demostrar de forma geométrica haciendo transformaciones del círculo de Moore al gráfico de P versus Q, pero es recomendable que ya, así como se saben fórmulas para C, para Phi o similares, sería importante que también estas se las sepan para hacer los cálculos mucho más rápidos, ya que el problema puede ser un poco largo si es que tienen un poco flojo la teoría. Ahora realizo exactamente lo mismo para para el análisis de esfuerzos efectivos, sabiendo que el phi prima es 31.77 y el C prima es 0 kilopascales, y haciendo uso de las mismas ecuaciones calculo el alfa prima como el arco tangente del seno de phi prima, que es 31.77, y el q sub 0 prima viene a ser 0, que es la cohesión, por el coseno de phi prima, que es 31.77. Calculo y tengo el alfa prima y el q prima sub 0, y procedo a realizar mi envolvente de falla para el gráfico de P y Q. Como dice que en este punto máximo es donde ha producido la falla, sé que la envolvente tiene que pasar por este punto y por este otro punto, ya que el Q sub 0 es igual a 0. Y coloco el valor del ángulo alfa. Y eso correspondiente a esta parte del problema. En la siguiente parte me piden determinar el ángulo de falla teórico del espécimen y dibuje un esquema del mismo espécimen indicando el plano de falla. Según la teoría, si yo sé que en el círculo de Moore las presiones que me producen la falla me dan este círculo de Moore y este ángulo es 2θ, yo sé que en la vida real este ángulo es la mitad, θ. ¿Ok? Así que para saber el ángulo de falla teórico tengo que hallar el ángulo 2α, que está por acá. Lo divido entre 2 y obtengo el ángulo teórico que origina la falla en el mundo real. ¿Ok? Yo ya calculé... sí. Punto importante. Si es que tienen el ángulo phi prima, ya pueden calcular directamente 2θ, como solamente es geometría, ya tienen el ángulo alfa, que vendría a ser este ángulo de aquí. ¿Ok? Y finalmente me pide si ahora la relación máxima de sigma prima 1 y sigma prima 3 me dan la falla. Entonces tengo que hallar tengo que hallar la relación máxima de sigma 1 con sigma 3 para saber que en ese punto me da la falla. Realizo la división y me da justamente que el mismo que yo había asumido me da la falla. Así que todo lo que me pidan será correspondiente a eso que yo había calculado anteriormente. ¿Ok? Que es básicamente como un resumen de lo que yo ya he calculado. Eso ha sido todo correspondiente a asesoría para la práctica número 4. Esperamos que haya sido de su ayuda. Si tienen alguna duda adicional, no duden en comentarlo en la caja de comentarios. Gracias.